Bueno, yo soy conocido como César Montes, aunque originalmente era César Macías, pero ahora nadie ni mi familia reconoce ese nombre y yo ya tengo registrado ahora como si fueran derechos de autor el otro nombre. César Montes es mi nombre ahora. Conocen a César Montes, él es muy conocido, estuvo en muchos países, estuvo luchando en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Estuvo en Vietnam durante la ofensiva del Tet, cuando fueron derrotados los norteamericanos en 1968. Estuvo en Corea para cuando capturaron al barco USS Pueblo, que era norteamericano, lo capturaron ahí en el norte de Corea. Y luego estuve pues en muchos sucesos que he estado en la vida que no los he buscado. Realmente me sorprende porque en 1968 estaba en Vietnam porque había sido invitado, no sabíamos que iba a haber una ofensiva del Tet y luego cuando salí de ahí pues regresé a Guatemala a fundar las guerrillas en 1972 porque ya las guerrillas habían sido derrotadas en Guatemala, ya no había guerrillas en la montaña y entonces nosotros reiniciamos el proceso de lucha guerrillera en Guatemala. Pero, en 1972 no había guerrillas en América Latina porque había muerto el Che, porque habían sido derrotados los tupamaros, porque habían sido derrotados los de la FARC de Venezuela, porque habían sido derrotados los peruanos, los argentinos, todos. Y cuando nosotros venimos a Guatemala en 1972 a fundar el EGP, nos dijeron locos. Y es más, Fidel Castro, antes de salir yo de Cuba, que estaba yo de regreso de Vietnam, pasé a Cuba, Fidel Castro me envió a decir que era un momento de reflujo del movimiento guerrillero, que quién era yo para pensar en hacer guerrillas de nuevo si el Che había muerto. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros no somos nadie, pero el pueblo de Guatemala sí tiene mucha fuerza interna, mucha resistencia y volvemos. Y entonces en el 72 se reinicia una nueva oleada guerrillera que fue la que llevó del 72 al 78 el crecimiento en Guatemala del movimiento guerrillero que se multiplicó con el EGP, luego retornó de nuevo las FARC, luego surgió en el 74 la ORPA, luego el PGT también se incorporó y luego empezó la guerrilla de Nicaragua, que tomó el poder el 19 de julio de 1979. Entonces nosotros inauguramos la nueva oleada guerrillera de América Latina. Y podría decirle que en 1978, cuando discutimos cómo estaba la situación en América Latina, dijimos, bueno, el punto más débil de la cadena de control que tiene, con la que nos tiene los Estados Unidos en América Latina es Somoza. Somoza, que había dicho Eisenhower cuando preguntó a unos asesores, díganme quién es Somoza, pero en una palabra. Y le dijeron, bueno, si usted me permite, le puedo decir en dos palabras. Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces dijo, ok, ayúdenlo. Ajá. Y entonces ayudó a uno de los más sanguinarios miembros de una dinastía del abuelo Somoza, del hijo, de los hermanos Somoza, ya tenían hasta el nieto Somoza preparado para seguir. Era una obsolescencia, era algo obsoleto en América Latina y en el mundo que hubiera una dinastía en Nicaragua. Entonces nosotros pensamos que había que cortar el eslabón más débil de la cadena y ese era Nicaragua. Fuimos a Nicaragua y en el 79 triunfamos en Nicaragua. Cambiamos la situación de América Latina para siempre, cambiamos la historia de Nicaragua para siempre, porque ahora ya no, desde esa época para acá, pues el sandinismo con problemas o dificultades, lo que sea, defectos y todo tiene, pero sigue vigente. Y nosotros luego después del 79 planteamos que ahora el vértice de la revolución se traslada a El Salvador. En ese momento dijeron, esa es una locura que dice César Montes y es una locura que dicen los salvadoreños porque no hay condiciones para la guerrilla rural en El Salvador, es un país muy pequeño,
muy densamente poblado, con ciudades muy grandes, y en el campo no hay posibilidad, no hay grandes montañas, no hay posibilidad de desarrollar la lucha guerrillera en el país. Nosotros dijimos, no hay montaña más inexpugnable que el corazón de los revolucionarios, de los trabajadores. Así nos enseñaron en Vietnam, y eso fue lo que hicimos en El Salvador. Yo fui en 1981 a El Salvador, estuve en el 82, 83, 84, hasta que creció el frente de Guazapa, y fui el primer comandante del frente de Guazapa. Luego pues salí de El Salvador para ir a Nicaragua cuando ya Reagan se había declarado un contra. Él salió con una playera haciendo el ridículo, decía I am a contra, y entonces apoyó a la lucha contra los sandinistas. Lo que hizo Reagan no tiene nombre, le dio a los narcos de Colombia la posibilidad de entrar millones de toneladas de coca a la juventud norteamericana, a cambio de que los contras le dieran el dinero a Oliver North. Y Oliver North compraba a través de Posada Carriles en el mundo árabe armas que pertenecían pues a los iraquíes y a los iraníes, y entonces se armó lo que se llamó Irán Contras. El gobierno norteamericano permitía la entrada de coca, los narcos daban los dólares, y luego Oliver North compraba estas armas de los árabes a través de un agente del norteamericano, agente de la CIA, que se llamaba Osama Bin Laden, que fue un agente de los norteamericanos. Muchas de esas armas entraron para luchar contra los sandinistas a través de Panamá, con otro agente de la CIA que se llamaba Noriega, presidente de Panamá. Cuando ya no le servía a Noriega, quedó descartado y lo procesaron por narco. Cuando no le servía Osama Bin Laden, entonces lo descartaron. Cuando no le servía Saddam Hussein, también lo descartaron. Todos esos fueron hombres del gobierno y de las políticas norteamericanas. Nosotros lo único que hicimos fue enfrentar la lucha de los pueblos de Centroamérica contra todo ese poderío que estamos hablando. Pero, pues, ¿cómo empezó eso? Esto empezó en Guatemala un proceso que llevó a una revolución del 44 al 54, y los norteamericanos invadieron Guatemala en 1954. Y después de 1954, en 1960, los militares entrenados en Fort Bragg, Carolina del Norte, en lucha contra guerrillas, se sublevaron contra el gobierno y formaron un movimiento que se llamó Movimiento 13 de Noviembre. Nosotros hace 50 años salimos a buscar el Movimiento 13 de Noviembre para integrarnos a la lucha. Y un par de años después, cuando yo tenía apenas 18 años, me integré con Turcio Lima, que era un ex oficial del ejército, entrenado como Ranger en los Estados Unidos, para participar en la lucha guerrillera de Guatemala. Lo que quisiera que quedara claro es que los primeros comandantes guerrilleros de Guatemala, todos fueron oficiales del ejército de Guatemala, y además de eso, entrenados por Estados Unidos en lucha contra guerrillas. Sí. Pero bueno, cuando tenía 20 años, estaba en la Sierra de las Minas junto a Turcio Lima, y era el segundo comandante del Frente Guerrillero de la Sierra de las Minas. Cuando en 1966 muere Turcio Lima, entonces era a los 22 años el comandante guerrillero más joven de América Latina. Y desde ahí pues hemos participado en la lucha revolucionaria durante todos estos 36 años de lucha de la guerra en Guatemala. Y la lucha ahora ya no se hace con armas, sino que se hace con la inteligencia, con la razón y a través de métodos pacíficos. Y seguimos en lucha.